Estimados todos, mi nombre es Claudio Ibero, soy licenciado en enfermería, profesor universitario, especialista en paciente crítico adulto. Bueno, dada la contingencia actual y haber trabajado mucho tiempo, muchos años en la parte ventilatoria y haber tenido la posibilidad de dirigir y dar varios cursos en el país, en universidades públicas, con estos temas, relacionados con este tema, quisiera colaborar desde mi ámbito profesional para lo que tenga que ver con lo que es la ventilación mecánica, los equipos, los cuidados esenciales que tiene que ver con los gases que se administran a los pacientes, a nuestros pacientes, y algunos cuidados específicos que tienen que ver también con la protección del personal de salud. Bueno, vamos a tocar algunos temas que tienen que ver puntualmente con los filtros. Un tema, me parece por demás importante, es identificar cómo los filtros inspiratorios y expiratorios. A ver si tengo algo, vamos a utilizar de esta jeringa aquí, filtros inspiratorios y filtros expiratorios, inspiratorios y expiratorios. Es muy importante tener presente que los gases tienen que estar acondicionados, los gases que ingresan al paciente y los que llegan a la máquina. Los que llegan al paciente tiene que ver con que los gases no estén contaminados con poluciones y demás. Y los que llegan a la máquina tiene que ver con que estén secos, la humedad deteriora a los elementos vitales, sensores, que no estén contaminados para no contaminar a la máquina y que al llegar contaminados tengan la posibilidad de esparcirse por el medio ambiente a través de su espacio, de su gas expirado, ¿no? A través de la máquina. Entonces tenemos en cuenta los filtros. Tenemos distintos tipos de filtros, aquí te voy a mostrar. Tenemos estos filtros que tienen, que son de lámina, de fibra de vidrio, en los cuales se generan un alto impacto de filtrado, tiene un alto impacto de filtrado, generan mayor espacio muerto y mayor resistencia que estos que están electroestáticamente dispuestos, o sea, una lámina que se ve bastante más delgada, menos resistencia, y ya de fábrica se compone de esa forma y atrapan los microorganismos y bacterias por ese campo electrostático que genera desde su fabricación esa membrana. Entonces, tenemos filtros inspiratorios y expiratorios, también se pueden utilizar para filtros expiratorios, son de un único uso. Existen algunos filtros en los cuales sí se pueden reutilizar. Por ejemplo, aquí no tengo presente, pero sí tengo una imagen. Estos son filtros expiratorios donde son reutilizables. Se utilizan algunos equipos, como por ejemplo como Puritan, tienen filtros y tienen también un recipiente por el tema de la humedad. Entonces, filtros expiratorios, algunos reutilizables, otros no, y todos es necesario entonces acondicionar los gases que salen de la máquina llegando al paciente y lo que regresa. Vamos a ver el tema de la vía aérea. Esto sí es esencial. Dada esta pandemia, normalmente nosotros preoxigenamos a los pacientes para intubar. La intubación se realiza siempre una preoxigenación a nuestro paciente, 1 minuto, 2 minutos, lo que más se pueda realizar para llegar a una oxigenación lo más cercana al 100%. Eso para que favorecer, en el caso de la apnea que se produce en el tema de intubación, el paciente no sufra con la hipoxemia sistémica. Entonces, no vamos a utilizar la bolsa de reanimación por los riesgos que genera el spray, ¿no? De la respiración. Se utiliza una secuencia rápida de intubación en la cual vamos a realizar con benzodiazepinas o anestésicos como tema de inducción, analgésicos, opioides y relajantes musculares, ¿sí? Esa es la secuencia de intubación rápida. Bien, no quisiera pasar por alto que si en el caso de que el paciente esté intubado, ventilado, cuando tenemos que por alguna razón abrir la vía aérea, la máquina debe colocarse en stand-by, no debe estar ciclando por los riesgos infectológicos, ¿sí? Eso tenemos que tener presente siempre. Bien,
Entonces, vimos la secuencia rápida. Un tema que me parece importante tocar tiene que ver con los gases que vamos a administrar. Aquí vemos que, por ejemplo, cuando colocamos el tubo endotraqueal, llegamos hasta la carina, más en realidad 4 centímetros por encima de la carina. La carina es la división de la tráquea por el núcleo principal derecho e izquierdo, o sea, en ese punto. Hasta ahí llega el tubo endotraqueal. Normalmente, los gases que inspiramos en una ventilación normal, tiene que ver con los gases del medio ambiente se acondicionan, se cargan de humedad, se saturan de humedad, tiene que ver con las mucosas. Al bypasear a través del tubo endotraqueal, esa posibilidad no existe. Los gases sean fríos secan los gases fríos, secan las mucosas. Al secar las mucosas, las secreciones se impactan. Al impactarse las secreciones, ocluyen la vía aérea, forman atelectasia, forman infección, incremento en la vía aérea. Todas estas situaciones que complejizan la ventilación y traen dificultad puntualmente en la oxigenación. Entonces, acondicionamos los gases administrados. Es importante el tema, no quisiera omitir tampoco, que los gases deberían ya estar a ese nivel acondicionados con una temperatura entre 32 y 34 grados, y ya naturalmente en cuarta, quinta generación bronquial ya se calentarían a los 37 grados, eso a nivel natural, y cargado con una humedad absoluta de 43, casi 44 miligramos por litro. Esto es fundamental para que a nivel alveolar se generen los gases a una presión adecuada, que en este caso va a favorecer la hematosis también. Si hablamos de humidificación de los gases a administrar, tenemos que hablar de una humidificación activa y una humidificación pasiva. No se recomienda la humidificación activa por un montón de circunstancias que traen. Por ejemplo, una de las dificultades que tenemos es que condensa de agua. Si yo tengo una fuente de gas de este lado, desde el calentador, en la medida que me alejo de la fuente de calor, genera condensación del agua, y en esto sería necesario tener un colector en una trampa de agua. Esa trampa de agua yo la voy a retirar, porque la tengo que retirar, porque esto tiene que estar hacia abajo, ¿verdad? Así, de esta forma. Voy a retirar, pero ya estoy abriendo la vía aérea, el circuito. Por más que tenga una válvula de seguridad en la cual los gases no salían hacia afuera, tengo un ambiente contaminado que es justamente este reservorio. Entonces, las humidificación activa no se recomienda por esto. También tiene que ver con que, bueno, aquí está lo mismo que yo les he mencionado, que estoy abriendo. Tiene que ver con que se requieren, como les quiero mostrar, ahí se ve claramente, son unas tubuladuras, rama inspiratoria y expiratoria, que tienen un alambre, un hilo calefactor, en el cual evitan estos ríos que yo estoy mencionando, que se aleje de la fuente de calor y que condense agua, la humedad. Entonces aquí tengo unas de esas mismas tubuladuras que tiene en su interior hilo en el cual se calienta. Pero esto, ¿qué requiere? ¿Qué se necesita? Puntualmente se va a requerir de una fuente de gases en las cuales tenga una cámara que controle el calor de la cámara y de cada una de las tubuladuras, lo que tiene que ver con la calefacción expiratoria y de la inspiratoria. De esa manera tendría una humidificación activa, en la cual no necesitaría tener, como vemos aquí, ni una trampa de agua, porque no condensaría la humedad. Entonces tenemos, por un lado, humidificación activa, es para tener en cuenta que no está recomendada. Vemos lo pasivo, el humidificador pasivo o HME, intercambiador calor-humedad, ¿sí? Aquí tenemos, ¿sí?, un HME intercambiador calor-humedad, lo que también se llama nariz artificial. Vemos en este caso es un intercambiador calor-humedad más filtro, o sea que tiene un filtro como el que hemos visto, es electrostático, ¿sí?, y más humidificador. Esto funciona de la siguiente manera: los gases ingresan frío, ¿sí?, ingresan frío desde el poliducto o tubo,
llegan al paciente frío, pero en la exhalación, el calor de la humedad en la exhalación se mantiene en esta membrana, ¿sí? Aquí se mantiene en esta membrana, ¿sí? Y en la próxima inspiración es llevada al paciente. Es como si fuese una nariz, por eso se llama nariz artificial, ¿sí? Y de esta manera optimiza el calor exhalatorio y también el filtro, este filtro que estamos viendo acá, también de alguna manera impide que se contamine el equipo y el medio ambiente puntualmente, ¿sí? Entonces tenemos una modificación activa, no recomendada, y una modificación pasiva. El tema también de la modificación pasiva permite que las tubuladuras se mantengan limpias y secas. Al mantenerse limpias y secas las tubuladuras, de alguna manera reducen los riesgos de infección relacionado a lo que tiene que ver con lo instrumental. Y si, por ejemplo, tuviésemos una modificación activa, secreciones y sangre, si se impacta en la tubuladora, tenemos que cambiarla. En cambio, de esta manera, lo que significaría abrir los circuitos, desreclutar al paciente, o sea, si tenemos con incremento de presiones para mantener abiertos el pulmón, allá al desconectarlo, se desrecluta y tenemos dificultades para el paciente e infectológica con respecto a la apertura de la vía aérea. Entonces, recomendación, humidificación pasiva. Otro tema que me parece central para manejar este tema infectológico y también cuidado del paciente, porque si, por ejemplo, la presión del neumotaponamiento, la presión del CUF es excesiva sobre las paredes de la tráquea, provoca isquemia, lesión, muerte celular y muchos de nuestros pacientes por excesiva presión tienen una complicación, una fístula, en este caso esófago traqueal, y requiere cirugías, intervenciones, complicaciones en el estete dificultoso, una gran complicación. Hay que tener en cuenta entonces las presiones de seguridad del manguito de neumotaponamiento o CUF. Esas estamos hablando de, tenía que estar entre 25 y 30 centímetros de agua. Hablamos de centímetros de agua, pero también podemos hablar de milímetros de mercurio. Por ejemplo, tenemos, aquí en esta imagen, ahora seguimos con otro, en esta imagen vemos que hay una espuma en la boca, eso tiene que ver, y a veces generan globos, y eso tiene que ver con que el manguito está desinflado o pinchado. Aquí vemos un manguito insuflado, vemos un manguito pinchado o desinflado, donde los gases inspirados, más allá de expandir el pulmón, se escapan, fugan por el peritubo. Esa fuga por el peritubo llega a la boca y genera esas secreciones que hemos visto espumosas. Esas mismas secreciones que están espumosas también pueden, si yo tengo la boca infectada, va a emigrar la infección desde la boca y va a contaminar el pulmón en la vía aérea inferior. Por lo tanto, se sabe que parte de las neumonías asociadas a la ventilación mecánica parten desde la boca y desde el no cuidado del manguito de neumotaponamiento. Hoy, puntualmente con este tema que nos convoca y los riesgos infectológicos, hacemos hincapié no solamente en el cuidado del paciente, sino en el cuidado de la vía aérea y en el cuidado infectológico, ¿no? ¿Sí? Aquí podemos apreciar también, esto es una pantalla de un ventilador, aquí vemos parámetros, un ventilador por presión, flujo, y vemos las curvas de volumen. Vemos que aquí se produce la inspiración, hasta aquí, o sea que entrega a una presión determinada, genera un volumen y no vuelve hacia la línea de cero, a la línea de base. Se corta antes. Esto tiene que ver, se corta antes, ¿por qué? Porque la máquina entrega una presión, genera un volumen en el tiempo, un flujo en el tiempo genera un volumen, y ese volumen de la rama inspiratoria tiene que volver a la rama expiratoria. No vuelve, se interrumpe. ¿Por qué se interrumpe? Porque hay fuga. ¿Por dónde puede haber fuga? Por el neumotaponamiento. Aquí la vemos también en este bucle. Este bucle es de flujo-volumen. Esta es la línea de base, cero. ¿Sí? Los bucles tienen que comenzar y terminar en el mismo lugar. Aquí comienza un flujo en el tiempo, genera un volumen y se corta, no llega a este nivel. Llega más precozmente a la línea de base. Esto es fuga. Aquí vemos otro bucle, presión-volumen. Se genera una presión para alcanzar un volumen
pero no vuelve ese volumen que se administró. Esto también es fuga. Aquí vemos, por ejemplo, el volumen inspiratorio y el volumen expiratorio. Vemos la gran diferencia, 595 el inspiratorio y el expiratorio 275. O sea que aquí vemos una gran diferencia y que tiene que ver con esto que no llegó, y tiene que ver también con los bucles que estoy mencionando. O sea que se puede ver de distintas maneras, se puede ver las fugas. También uno podría ocultarlo a través de un estetoscopio, se va a apreciar con todo lo que es la medida de bioseguridad. Tenemos una fosa supraclavicular, ¿sí? Lateral del cuello. Ahí cuando la máquina administra un flujo, se va a sentir un sonido que tiene que ver el aire que fuga a través del manguito de neumotaponamiento. Entonces podemos ver de distintas maneras las fugas en el manguito de neumotaponamiento. Veamos ahora el control. Podemos realizar el control a través de este cufómetro, ¿sí? Y ahora lo vamos a hacer. Y también a través de algo más casero que se puede usar tranquilamente, que tiene que ver con y ahora vamos a hacerlo también, con un reloj de tensiómetro, ¿sí? Aquí tengo una jeringa, llave, aquí lo vemos, ¿no? Llave de 3 vías, esto tiene que ser lo más cortito para evitar espacio muerto, lo más cortito, lo más proximal al reloj, ¿sí? Una llave de 3 vías, y la colocamos aquí, está cerrada, y vamos a insuflar primero el manguito, vamos a simular, déjenme que lo encuentro acá en todo este lío que ya me generé. De paso quiero mostrarle, mire, este es un HME, ¿sí? Con filtro, y este es un HME, un humidificador sin filtro. Estos no son efectivos por el tema de los riesgos infectológicos, tienen un alto espacio muerto. Estos son los indicados, ¿sí? Esto lo quería traer, déjenme ver, aquí tengo, ¿sí? Aquí tengo sí, muy bien, gracias. Voy a utilizar, déjenme ver, por aquí tengo, acá, este más finito teniendo en cuenta por la característica del tubo, ¿no? Esto va a simular un tubo no traqueal, ¿sí? Voy a colocar el tubo, ¿sí? Y lo voy a insuflar, ¿sí? Ahí está. Insuflo. Ahí está. Me generó una presión. Vamos a ver qué presión tiene. Coloco, ¿sí? Coloco el varón testigo en la llave de 3 vías, y ahí vamos a ver cuánto tiene. 60. ¿Qué tendré que hacer? Desinflarlo. Voy a utilizar para eso la jeringa. Voy a habilitar este espacio, y ahí lo voy a desinflar. Se va viendo ahí, se ve viendo. Ahí está. Lo dejamos en 20. Ahí está. Vamos a dejar un poquito en 20. Yo estoy trabajando con una mano acá, así esto me es un poco incómodo porque yo quiero mostrarle. Ahí está, en 20. Vamos a sacarlo rápido. Ahí está, que estaba en 20, ¿verdad? Vamos a medirlo con este cufómetro. A ver a ver cómo quedó. Son 20 milímetros de mercurio. Vean aquí. Vamos a ver. Ahí tenemos 20 centímetros de agua. ¿Se ve, no? ¿Se llega a ver? A ver. Ahí está, ahora sí. ¿Sí? ¿Se llega a ver? ¿Sí? Ahí está. O sea que coincide los milímetros de mercurio que hemos mencionado antes con los centímetros de agua. En este caso coinciden. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que tenemos que no es la misma cantidad de presión, porque como tenemos tendría que ser 18 a 22 milímetros de mercurio y de 25 a 30 centímetros de agua, prácticamente las unidades están muy próximas y casi coincide porque por el espacio muerto que estaba acá, que se pierde. Mírenlo ahora, miren esto, ahí está. Ahora sí se va a notar el cambio, se ve la aguja como está casi 28 centímetros. Ahora cuando lo utilice
va a ver que va a bajar seguramente de 20 por este espacio muerto que hemos mencionado que está. Ahí está. Ahí bajó un poco, ¿no? Bueno, sí, tenía la jeringa que perdió por acá. Esto lo tenía que haber cerrado. ¿Sí? Bueno, dicho esto, lo siguiente, ya está. Bien, es importante entonces tener en cuenta esto de la medición para darle seguridad a nuestros pacientes, para evitar que no tengan riesgos de altas presiones y para evitar las fugas. Bueno, otra de las cuestiones importantes, la administración de aerosoles. Las nebulizaciones no están recomendadas. Por acá vemos, quería ver un nebulizador, que pues seguramente aquí tengo, ¿sí? No están recomendadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque requiere apertura de la vía aérea, porque están según las indicaciones, tendría que estar para que realmente tenga una muy buen efecto. La nebulización tendría que estar a 30 centímetros de la I. De la I estamos hablando de aquí, ¿verdad? A 30 centímetros rama expiratoria, aquí tenía que estar colocado, ¿sí? El nebulizador, para que realmente sea efectivo. El nebulizador tendríamos que sacarlo de la vía aérea porque contamina. Si tenemos, por ejemplo, una modificación pasiva, ¿sí? Como aquí tenemos una modificación pasiva, para hacer la nebulización hay que retirar el humidificador y ya significa que abrir la vía aérea. Por lo tanto, no se recomienda el nebulizador. Para eso podemos pafiar claramente, ¿sí? Aquí podemos pafiar, necesitamos, yo puedo mostrar antes este sistema que es es giratorio, se gira, tiene un modificador y permite al girar abrir la vía aérea y poder pafiar a través de una aerocámara. Este sistema realmente está muy bueno, pero no contamos en otros hospitales con esto. Está en el mercado sí, pero no contamos. También podemos tener algo parecido, como este que está mostrado acá, ¿sí? Que también bypassea. Yo puedo administrar a través de una aerocámara, puedo administrar el gas y está colocado el humidificador y yo puedo girarlo. Por acá lo tengo, aquí, sí, justamente. Aquí yo puedo girar de un lado y del otro. Acá me marca, por ejemplo, me marca con esta flecha que está abierto este bypass. Entonces yo podría, por ejemplo, pafiar, ¿sí? Y estoy bypasseando el humidificador. Cuando lo giro para este lado, ¿sí? Marca que está el humidificador activo, ¿sí? Claramente. Entonces yo de esa manera no tendría que estar desarmando y no sirve. Sin embargo, tampoco es cierto que no contamos muchas veces con estos elementos y tenemos que manejarnos con lo que tenemos. Una de las posibilidades, acá se ve que no está recomendado por varias razones. Primero, acá tengo, si yo por ejemplo tengo aquí y si yo le coloco para pafiar, ahí en la I, tengo la dificultad que tengo el humidificador. Y ahí tengo una gran dificultad porque se impacta, tenemos que desarmar. Entonces tampoco no es recomendado por varias razones. Primero, porque tengo que abrir el circuito. Después, porque los gases impactan en la propia tubuladura, ¿sí? Y son menos efectivos porque la droga no llega a la vía aérea profunda como tiene que llegar. Entonces, es importante los aerosales, sí, pero tenemos que administrarlos de qué forma. Por ejemplo, a través de una aerocámara. También tenemos dificultad con una aerocámara. Porque miren esto, por ejemplo aquí, la aerocámara va en la rama expiratoria. ¿Sí? Aquí tenemos, ¿sí? Rama expiratoria, aerocámara para pafiar, ¿sí? Administramos, se abre, esto sí es importante, abrir la aerocámara para poder pafiar, para que los gases se esparzan y que con el volumen de los flujos circulantes se administre y llegue a distancia el gas administrado, ¿sí? Pero es lo mismo, tenía que estar sacando el HME y desconectando. Por lo tanto, una de las posibilidades para poder realizar los PAF serían utilizando, por ejemplo, aquí. Yo quería mostrarle, sí, por ejemplo aquí, ¿sí?
tengo el HME colocado y la aerocámara, en vez de tener en la rama expiratoria, lo tengo en próximo al tubo, ahí, ¿sí? Próximo al tubo. Entonces abrimos la rama abrimos la aerocámara, ¿sí? Vamos a, ahí está. Abrimos la aerocámara y pafiamos, ¿sí? Fantástico. Bien, y una vez que ya no impactan en el HME, no tengo que abrir el circuito y siempre que lo que hay que hacer es cerrarla una vez que hemos trabajado la administración de aerosoles, ¿sí? Es importante. Entonces, esta sería una posibilidad para administrar gases, o sea, aerosoles al paciente sin tener que abrirlo. Otra de las posibilidades sería hacerlo a través de, por ejemplo, acá, ¿sí? El circuito de cerrado de aspiración. Yo tengo al paciente, vamos a armarlo, tengo el paciente que está, ahí está ventilado y ahí está. Fantástico. Esta rama de ventilador es el humidificador activo. Esta es la rama, la aspiración cerrada, el circuito de aspiración cerrada. Llega, aquí vemos, ¿sí?, que se desliza a través de esta funda, ¿sí? No necesito desconectar al paciente para realizar la aspiración. Aquí está el tubo traqueal. Pero tengo, en este caso, yo lo que les quería mostrar, tengo la posibilidad. Aquí tengo dos puertos, uno para el lavado de la guía, de la sonda de aspiración, y otro puerto para la administración de, en este caso, PAF, ¿sí? Trabajo con este puerto, ese segundo puerto, puedo pafiar ahí, ¿sí? Segundo puerto, en el más proximal. Entonces, en este caso me permite administrar gases sin abrir la vía aérea, pero claro, habíamos dicho que los gases que se administran, muchos impactan en el tubo y no es tan efectivo, pero tenemos en cuenta que lo que no podemos hacer es abrir la vía aérea. Tendríamos que realizar más de 2 PAF, o sea, duplicar la administración en este caso, el fármaco, ¿sí? Entonces, ya vimos cómo podemos administrar los gases sin desarmar. Aquí tenemos otro sistema, es el mismo, ¿no? Otro sistema cerrado de aspiración. En este caso tenemos, viene un dispositivo que se coloca de costado, que puedo pafiar, ¿sí?, como un accesorio, ¿sí? Entonces tengo el circuito de cerrado de aspiración que voy a aspirar, circuito cerrado de aspiración, conectado a la máquina, ¿sí?, conectado a la máquina, ¿sí?, conectado a la máquina, circuito cerrado de aspiración, tengo para aspirar y tengo también para pafiar lateralmente sin estar desconectado, ¿sí? Fantástico. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué nos sucedió acá? Se impactó el tubo de secreción, de sangre. Esto tampoco nos puede pasar. Esto genera hipoxemia en el paciente, hipoventilación, genera alteraciones en la ventilación, incremento de presiones en la vía aérea. No nos puede ocurrir. ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno, habría que puntualmente ocultarlo, realizar una correcta humidificación, ver qué es lo que está pasando, y aspirar. Aquí tenemos, es importante, no hay que desconectar el circuito para aspirar. Tenemos aspiración abierta y aspiración cerrada. Lo que recomendado son las aspiraciones cerradas, estos circuitos que estamos mostrando. Ahora, bien, aquí tenemos un tema importante para analizar y lo vamos a hacer rápido. Aquí tenemos dos circuitos de aspiración cerrada, ¿sí? Pero vemos que hay distintos tamaños de sonda. ¿Cuál sería el ideal para cada paciente? Esto va a estar relacionado con ¿qué? Con el tamaño del tubo. Está estudiado que la sonda ideal es aquella que abarca el 50% del diámetro del tubo, ¿sí? 50%, o sea que para un tubo de 8 sería el 50%, sería
4, ¿verdad? La mitad. Entonces hay que tener en cuenta que el tubo, en donde acá cuando uno habla del tubo, el diámetro es el interno, ¿eh? Cuando uno habla de 8 es el diámetro interno, no es el diámetro externo, ¿sí? Entonces yo tengo un tubo de 8, tiene que estar a mitad de 4. Sin embargo, las ondas vienen a veces en medida del French y no viene en milímetro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saber qué medida le corresponde al French? Muy sencillo. Cada milímetro equivale a 3 French. Si yo tengo un tubo endotraqueal de, vamos a ver por acá, este es un tubo de 9. ¿Cuántos French son? 9 por 3, 27. Son 27 French. La mitad es el diámetro que requiere de la sonda, ¿está bien? O sea, siempre la mitad. Si fuese un tubo de 8 por 3, 24, la mitad, ¿sí? 12 sería el diámetro de 12 French, el diámetro de la sonda. Entonces ya sabemos que es importante el diámetro para poder aspirar adecuadamente y el circuito a presión cerrada, no abierto. Bien, aquí es prácticamente lo que ya estábamos mencionando, la conversión de milímetros en French, que es por 3, ¿sí? Y después dividido por 2, que sería el tamaño de la sonda en French. Un tema puntual también necesario es la BNI. La BNI, la ventilación mecánica no invasiva, no es recomendada en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Por las fugas. El tubo endotraqueal, con el sello del neumotaponamiento, el manguito con el cuff, y con todo esto que estamos hablando de seguridad, no hay fugas externas. Sin embargo, con la BNI, con la interfaz, existen fugas. Por lo tanto, ¿sí? Fugas laterales a través de las fases. Por lo tanto, no es recomendado. Lo que sí es recomendado para si hay que hacer el BNI es la utilización de estos cascos o helmet. Aquí tenemos un casco helmet tipo CIPAP, donde hay un flujo, puede ser un flujo de la máquina, alto flujo de pared, ¿sí? De 40, 50, 60 litros por minuto. Y aquí vemos una válvula de PIP, que es esta, ¿sí? Aquí, ¿sí? Una válvula de PIP que se coloca en la parte externa, o sea, hay un flujo que genera una presión. La válvula expiratoria, que aquí vemos que en la medida que uno va cerrando, ¿sí? Se cierra este resorte, lo hace más resistente, y la válvula que está externa, que es una válvula una válvula de látex, le cuesta más sacar el aire en la medida que uno aprieta más. Esta válvula de PIP tiene que estar sí o sí antes de que salga el filtro. Aquí le está faltando el filtro, si tiene que tener filtro. ¿Para qué? Justamente si no tiene, al sacar el aire estaríamos contaminando. Filtro externo de la válvula de PIP. También aquí tenemos otro casco de doble, este caso sí se puede utilizar para BIPAP, doble nivel de presión, donde tiene una rama inspiratoria y una rama expiratoria con sus respectivos filtros. Entonces, BNI, si hacemos BNI, se puede utilizar, sí, pero este sistema y no la BNI tradicional que hemos mencionado antes. Les quiero dejar una sonrisa en esta pandemia, y este mensaje sigue claro: si los ojos no podrán ver lo que la mente no conoce. En este corto video lo que pretendí es justamente mostrar un poco de lo que hay que conocer para generar unos cuidados seguros. Hasta luego.